Hola amigos, en este video vamos a hablar más a fondo sobre el Cielo Publishing Exchange y para eso vamos a recurrir aquí a la documentación de Cielo. Aquí nos lo definen como aquello que se compone de las especificaciones definidas tanto por NISO JETS, la versión 1, y el estilo Cielo PS. El estilo Cielo PS es un conjunto de reglas que nos indica de forma específica cómo debemos de utilizar aquellas etiquetas, atributos y demás cosas que se definieron con el estándar JATS. Como pueden observar, en esta guía de Cielo, tiene aquí a la izquierda eh, un, un listado de todas las etiquetas que se pueden utilizar y la forma en que debemos de usarlas. Si observan, es demasiado similar esta lista al listado que tenemos en la documentación oficial de JATS. Por ejemplo, aquí habría Abstract. Bueno, había abierto Abstract en la guía de Cielo. Y si abrimos esa misma aquí en JATS, vamos a ver que en el caso de JATS pues nos describe la forma en que hay que utilizar esa etiqueta, qué atributos tiene, nos da algún ejemplo y demás cosas. En el caso de aquí de la guía de Cielo, igual nos da ese tipo de pautas, igual con ejemplos y demás. Sin embargo, nos va a ir indicando ciertas cosas que son obligatorias o nos va a restringir a que usemos de una forma u otra las etiquetas, cosa que no ocurre siempre con el caso de JATS. Vemos un ejemplo un poco más específico. Por ejemplo, aquí en JATS, para la etiqueta AF, que define a las afiliaciones de los autores, eh, pues nos da aquí como un ejemplo de cómo se puede ir estructurando. Y pues nos dice como las mejores prácticas, nos indica qué valores puede, más bien qué etiquetas puede contener, qué tipo de valores bueno, pueden también contener. Sin embargo, en el caso de aquí de la documentación de Cielo, eh, igualmente nos puede mostrar como ciertas sugerencias de cómo ir usando esta etiqueta, pero por ejemplo, eh, aquí en el identificador, que es uno de los atributos de esta etiqueta AF, en el caso de la documentación de JATS, nos dice, veamos dónde está este atributo. Ajá, nos dice que es un elemento único y que debe hacerlo a lo largo de todo el documento. Y pues nos da aquí como ciertas pautas de que puede ser una cadena de 1 a 32 caracteres. Eh, ¿Qué más? Bueno, como que ciertas posibilidades de valores que podemos poner, pero no nos dice que tengamos que usar una cosa como específica para esto. Sin embargo, acá en el caso de Cielo, aunque tampoco es totalmente restrictivo, sino sí lo pone como sugerencia esta parte, pero aquí nos va a dar eh, un listado de, en el que nos indica las posibles formas en las que podemos ir poniendo los identificadores de diferentes elementos del cuerpo. Por ejemplo, para el caso de aquí de las afiliaciones, nos sugieren que utilicemos un identificador que comience con el sufijo AFF, o más bien prefijo, perdón, AFF. Así, si por ejemplo tenemos dos afiliaciones, la primera va a ser AFF1 y la segunda va a ser AFF2. Y bueno, aquí, como pueden ver, pues
poner de varios ejemplos. Si tenemos apéndices, si tenemos figuras, cajas de texto, glosarios, referencias, que bueno, aquí por ejemplo nos maneja que comencemos poniéndoles un prefijo de B1. Este listado, en el caso de jazz, no existe, no aplica. Sin embargo, en el caso de que queramos cumplir con el SPS, lo ideal es que manejemos este tipo de nomenclatura. Algo donde, bueno, vamos a ver ahora un ejemplo en el que sí hay un tipo de restricción que va a diferenciarse con el caso de lo descrito en la documentación de YATS. Por ejemplo, en las referencias, YATS nos indica que podemos indicar qué tipo de referencia estamos marcando. Y pues nos da aquí algunos ejemplos. Dice que podemos marcarlo como libro, como carta, como una revisión del libro, etcétera. Sin embargo, aquí solamente lo está citando, nos está dando ejemplos. Y, y pues sí, no nos limita. Aquí incluso tiene una nota que dice que incluso es un valor opcional y no hay nada como por defecto para ponerle a este atributo. Sin embargo, si vemos esto mismo en el caso del SPS de cielo, nos indica que solamente existen ciertos valores que puede tener, que son los que vienen en esta tabla. Solamente puede ser un libro, conferencia, base de datos, etcétera. Si no cae dentro de ninguno de los primeros, vamos a tener que marcarlo como otro. Y pues son todos los tipos de referencias que existen de acuerdo a, a la SPS de cielo. Y ajá, aquí arriba, como pueden ver, nos indica que este atributo sí es obligatorio. O sea, para cumplir con el SPS, sí debemos ponerlo. En otras palabras, podemos crear un documento de un artículo que cumpla con el estándar YATS y no necesariamente con el SPS de cielo. Sin embargo, para que creemos un documento que cumpla con el estándar de cielo, bueno, el SPS, este debe de cumplir con todas las especificaciones de YATS. Es decir, podríamos considerar al SPS como un estándar más allá de YATS, que nos da ciertas pautas para que nosotros hagamos la marcación y además que cumplamos con ciertas normas de calidad. Y bueno, pues básicamente eso es como la diferencia principal entre YATS y SPS. Es decir, no es que sean distintos, sino que para que se cumpla con el SPS se deben de seguir las reglas definidas por YATS y aquellas reglas definidas por el estilo de cielo. Y bueno, pues eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.